Durante los próximos 5 videos vamos a recorrer juntas un camino profundo, el de las heridas emocionales que muchas cargamos desde la infancia y que sin darnos cuenta siguen marcando nuestra forma de amar, de confiar, de vivir. Nos vamos a basar especialmente en el libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, de Liz. Este libro nos invita a identificar nuestras heridas, entender nuestras máscaras y comenzar un proceso de sanación desde adentro. Tal vez muchas veces te sentiste desbordada, confundida o culpable sin entender por qué, pero hoy vamos a empezar a cambiar eso, a entenderlo. ¿Alguna vez sentiste que simplemente no deberías estar acá, como si tu sola existencia te incomodara, como si ocupar espacio fuera demasiado? Esa sensación de no pertenecer, de estar de más, no surge en la adultez. Es la huella invisible de una herida antigua, una herida que nace en la infancia y se arrastra durante años. Se llama herida de rechazo y no duele porque otros te aparten, duele porque llegas a creer que no mereces existir. Según Liz, en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, indica lo siguiente: el rechazo es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior y sobre todo siente rechazo con respecto a su derecho de existir. No es que no puedas encajar, es que aprendiste emocionalmente que no tenés permiso para estar, y esa creencia sigue hablando desde adentro de vos cada vez que dudas de tu valor. ¿Qué es la herida del rechazo? A diferencia del abandono, que implica ausencia, distancia o alejamiento, el rechazo es mucho más radical, niega tu existencia. No es lo mismo escuchar "no puedo estar contigo" que "no quiero que estés". El rechazo no apunta a lo que haces, sino a quién sos. Es una desautorización emocional profunda. Es crecer con el mensaje no dicho, pero constantemente sentido, de que sos un error. Definición emocional: sentir rechazo no es simplemente sentir que no te aman, es sentir que tu esencia molesta, incomoda o perturba, que ocupa un lugar que no le corresponde, que sobras. Según ese autor, en su libro Primeros Auxilios Emocionales, el rechazo no solo es doloroso a nivel emocional, también activa las mismas regiones del cerebro que se activan ante el dolor físico, como la corteza somatosensorial y la ínsula anterior. En palabras sencillitas, esto quiere decir que el rechazo no es solo algo que sentimos en el corazón, el cerebro lo interpreta como una verdadera herida física. Por eso a veces decimos cosas como "me rompió el alma", "me dolió en el pecho", porque nuestro cuerpo lo vive como real. Cuando te rechazan, tu cerebro reacciona como si te hubieses quemado o golpeado. No es solo tristeza, es dolor real. Así de profunda es la marca que deja una herida emocional no sanada. Tu cerebro no distingue entre el dolor de un golpe y el dolor de ser rechazado. Lo vive igual, lo registra como trauma real. En estudios con resonancia magnética funcional realizado por Naomi, se comprobó que el rechazo social activa las mismas zonas que el dolor físico. Esto demuestra que el rechazo no es simbólico, se experimenta en el cuerpo. Una madre que le dice a su hija: "ojalá hubiera sido niño". Ese comentario, aunque se diga una sola vez, puede fracturar su identidad, porque el mensaje no es "quisiera algo distinto", sino "lo que sos no es lo que yo quería". Ese tipo de afirmaciones quedan ancladas en lo más profundo del inconsciente, y aunque la niña crezca, su historia interna puede quedarse definida por esa frase: "soy una decepción por ser quien soy". Según ese autor, en su libro Primeros Auxilios Emocionales, el rechazo es tan doloroso que provoca una caída inmediata en la autoestima, incluso si viene de alguien a quien apenas conocemos. ¿Qué pasa cuando viene de mamá o de papá? La caída no es momentánea, se convierte en identidad. Un niño no elegido para jugar en el equipo de fútbol de su escuela no solo se queda sin partido, se queda con la creencia: "no soy lo suficientemente bueno para pertenecer". Esa idea repetida se convierte en su verdad emocional. Se aísla antes de ser rechazado otra vez, se autocritica antes de que otros lo juzguen, se invisibiliza para no molestar. No es que no encajes, es que aprendiste a verte desde la mirada de quienes no sabían cómo sostener tu existencia. Hoy podés comenzar a reconstruir una nueva mirada desde vos y hacia vos.
La herida de rechazo no siempre comienza con palabras. De hecho, puede originarse antes de que el lenguaje siquiera exista. En muchos casos, la herida se gesta en el útero materno, cuando el bebé percibe a nivel emocional y energético que su presencia no es bienvenida. Un embarazo no deseado, un intento de aborto o incluso el rechazo inconsciente del progenitor puede convertirse en el primer mensaje de "no perteneces". Según Alejandro, en su libro Psicomagia, todo lo que no se dice, el cuerpo lo grita. El útero no es solo biología, también es el primer campo emocional del bebé. Antes de nacer, el ser humano ya es capaz de registrar información emocional. Aunque el feto no entienda palabras, sí percibe tensiones, rechazo, angustia o indiferencia como una forma de exclusión sutil, pero profundamente significativa. Lucía siempre se sentía demasiado sensible. Desde niña lloraba con facilidad. Evitaba el contacto físico y le costaba confiar en los demás. Su madre, aunque presente, solía repetir en reuniones familiares: "Cuando me enteré que estaba embarazada de Lucía, lloré 3 días. No estaba en mis planes". Lo decía entre risas, como si fuera una anécdota sin peso. Pero para Lucía, ese comentario era una puñalada repetida. Aunque nadie le maltrató directamente, creció sintiendo que su llegada fue una carga. Su sola existencia parecía haber sido inconveniente. Ya de adulta, cada vez que sentía que molestaba o que alguien se incomodaba con su presencia, automáticamente se retraía, se callaba o desaparecía emocionalmente del lugar. Su herida no tenía un recuerdo traumático ni una escena dramática. Tenía un relato familiar constante que la ubicaba como un accidente. Las heridas no siempre se forman en grandes eventos. A veces se siembran en frases dichas con ligereza y se riegan durante años con silencios, ausencias o gestos sutiles. Este tipo de experiencias, una frase dicha con ligereza, un embarazo no deseado, comentado como una anécdota, una madre emocionalmente ausente, aunque físicamente presente, deja huellas. No siempre hay gritos, golpes o abandono físico, pero sí hay algo incluso más devastador: la sensación persistente de no ser bienvenida. Y es entonces cuando sucede algo que muchas personas no pueden explicar con palabras. Empiezan a vivir tratando de justificar su presencia, no porque sean frágiles, no porque carezcan de capacidades, sino porque desde el origen su sistema emocional fue moldeado con un mensaje silencioso pero contundente: tu existencia no era deseada, tu presencia es incómoda. Y esas heridas se traducen en comportamientos como disculparse por todo, sentir culpa por pedir ayuda, evitar hablar de sí misma, hacerse pequeña en espacios grandes, dudar de tus logros, temer ser demasiado para otros. Estas personas no son inseguras por naturaleza, son adultas que aprendieron desde su historia temprana que ocupar espacio era un riesgo emocional. Por eso, no luchan por brillar, luchan por no molestar. La historia emocional comienza antes del parto. No es que no sepas amar, es que naciste tratando de demostrar que merecías existir. Para sobrevivir al dolor de sentirse no deseado, el niño no solo se adapta, se borra, construye una máscara, la huida, se vuelve prudente, correcto, silencioso, evita conflictos, no pide, no incomoda, pero tampoco se muestra auténtico. Aprende que si no molesta, tal vez así lo acepten, pero el costo es alto: desconectarse de sí mismo. Y como dice Alice en su libro El drama del niño dotado, lo que no se puede expresar con palabras se grita con síntomas. Cuando una niña no puede decir lo que siente, su cuerpo lo manifiesta de otras formas: ansiedad, enfermedades, aislamiento. El síntoma grita lo que la boca no puede. Los niños y las niñas que se esconden detrás de los muebles cuando llegan visita no lo hacen para jugar, lo hacen esperando que alguien los busque, los mire y les diga con el corazón: sí, vos existís. Annie, en su libro El maestro del corazón, dice: el niño que fue rechazado aprende a estar, pero a no pertenecer. Ese niño se queda en silencio, está ahí, pero no se siente parte. Se vuelve experto en adaptarse, pero no en conectar. Habita el mundo sin echar raíces en ningún lugar. Adultos que siempre se sienten fuera de lugar, aunque estén rodeados de gente, que sonríen en reuniones pero sienten que no encajan, que viven con una pregunta sin palabras: ¿hay un lugar para mí tal como soy?
El rechazo no solo hiere el alma, se inscribe en el cuerpo. Cuando un niño o una niña percibe que no es bienvenida, su cuerpo empieza a encogerse literalmente. Se hace pequeña, invisible, se contrae para molestar menos y sin darse cuenta, su cuerpo empieza a hablar de lo que la mente aprendió a callar. Y como dice este autor en su libro El cuerpo lleva la cuenta, el cuerpo recuerda lo que la mente prefiere olvidar. Y aunque la mente entierra recuerdos, el cuerpo almacena la experiencia emocional. Lo que no se nombra se convierte en tensión muscular, enfermedades o hábitos posturales inconscientes. Una mujer recordaba cómo su madre le repetía una y otra vez: ¿sos tan frágil? Con los años su cuerpo se volvió delgado, débil, encorvado, no porque fuera de nacimiento, sino porque inconscientemente moldeó su cuerpo para confirmar la identidad que le habían asignado. Era su forma de validar el rechazo. Tal vez, si soy frágil, al menos me cuiden. El huidizo no cree merecer amor y cuando el amor aparece, no lo recibe, lo duda, lo evita, lo sabotea. No porque no lo desee, sino porque su sistema emocional, el amor fue asociado al dolor, al rechazo o a la ausencia. Por eso, cuando alguien lo elige de verdad, no lo celebra, se asusta. Louisa Hay, en su libro Usted puede sanar su vida, dice: una de las formas más comunes de autoboicot es no creer que merecemos lo bueno que nos pasa. Muchas personas, tras experiencias de rechazo o abandono, desarrollan una creencia inconsciente: lo bueno no es para mí. Entonces, cuando algo bueno llega, lo ponen en duda o lo destruyen antes de que se los quiten. Un hombre rechazado emocionalmente por su padre durante la infancia dijo: cada vez que alguien me elige, me asusto, no entiendo qué ven en mí. No podía sostener vínculos sanos, no porque no lo quisiera, sino porque su identidad se construyó sobre la base del rechazo. El amor le resulta tan lejano que se volvía una amenaza. Y el gran drama de esta herida es que se retroalimenta. Cuando más te sentís rechazado, más te escondes, y cuando más te escondes, menos te ven, menos te eligen. Así nace el círculo vicioso del huidizo. Atrae personas que lo rechazan o se siente rechazado aunque no exista. Interpreta cualquier gesto neutral como amenaza: no me quieren. Se retrae aún más, se adapta, se borra y eso lo vuelve invisible emocionalmente. Todo esto confirma su creencia interna: no merezco amor, no soy suficiente, mejor desaparezco. Como una planta que no se riega porque alguien decidió que no vale la pena y al marchitarse da la impresión de que no puede florecer, pero la verdad es otra: solo necesita agua, luz y cuidado. No es que esa persona no puede amar o vincularse, es que lleva tanto tiempo sin ser nutrido emocionalmente que aprendió a sobrevivir sin mostrarse. Pero eso no significa que no tenga vida, fuerza ni belleza, solo está en pausa. Toda emoción no expresada se convierte en un mensaje biológico. Este autor nos recuerda que el cuerpo no olvida lo que el corazón calla. Cuando una emoción no tiene espacio para salir, como el miedo, la tristeza, el rechazo o la necesidad de amar, no desaparece, simplemente cambia de forma y se manifiesta en el cuerpo. Posturas encogidas, fatiga emocional, trastornos físicos o tensiones, ausencia de deseo, energía o conexión. Habitar el cuerpo, caminatas conscientes, meditación, respiración. 2. Escribir la historia del rechazo desde el presente. 3. Perdonar sin justificar. Reconocer que no somos lo que nos pasó, sino lo que elegimos hacer con eso. Muchas veces pensamos que para sanar el rechazo necesitamos que alguien nos ame, pero lo que el autor nos enseña es mucho más profundo. Lo que realmente sana es que alguien esté de verdad con nosotros. La presencia es mucho más que estar físicamente al lado de alguien, es estar con atención, sin juzgar, sin querer cambiar al otro, simplemente estando disponible, conectado, abierto. Cuando fuimos niñas muchas veces nos rechazaron no porque nos gritaran, sino porque no nos veían, nos ignoraban, nos evitaban emocionalmente y eso también es rechazo. Por eso, lo opuesto al rechazo no es un te amo bonito, sino un estoy acá, te veo sincero.
Una madre que mira a su hijo a los ojos, lo escucha con atención y lo abraza, está sanando más que cualquier frase de amor, porque el niño o la niña no necesita solo amor, necesita sentir que alguien está con él o con ella. No está rota, está reaccionando a una herida no sanada. Hoy puedes elegir dejar de huir y comenzar a habitar tu vida. Si este video te gustó, por favor déjame un like, un comentario y te agradecería muchísimo si te suscribes a mi canal. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.